Buenas noches, mi nombre es Fabián Pignataro y voy a ser quien les dicte este seminario sobre voz por IP. Voy a ver brevemente la sala de chat para ver si me están copiando de aquel lado, si alguno me puede hacer algún comentario sobre cómo está llegando el streaming, por favor. ¿Sí? ¿Me dan el feedback? ¿Vamos bien? ¿Arrancamos? Ok, gente. Como les decías, yo me desempeño como integrador de soluciones de voz sobre IP, principalmente basadas en software de código abierto o software libre. Desde el año 2009 vengo trabajando con Asterisk y sistemas GNU Linux. Eh, y bueno, además soy el tutor de este curso que vamos a dar en Carrera Linux Argentina, llamado Asterix VoIP Expert. Y también desde el punto de vista académico estoy trabajando junto a la gente de Palo Santo Solutions en las certificaciones oficiales de Elastix aquí en la región del Cono Sur principalmente. El seminario que vamos a ver hoy se trata acerca de la voz sobre IP, ¿sí? Y darles un pantallazo general de a dónde estamos parados, de dónde venimos y las alternativas para ingresar en este fabuloso mundo de la voz sobre IP. Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla en la cual voy a pasar una serie de slides, ¿sí? Voy a tratar de dar de manera continua todos los slides para en el final de la misma pararnos sobre el tema de las preguntas, ¿sí? Vamos a quedarnos en el chat. Voy a intentar responder absolutamente todas las preguntas que me vayan haciendo. Somos unas cuantas personas, por lo que, bueno, vamos a tener que ser ordenados para preguntar, ¿sí? Voy a revisar una vez más la sala de chat para ver si está todo. Acá me dicen que se escucha perfecto. ¿Sí? Voy a copiar en la sala de chat nuevamente el URL donde va a salir el streaming. Bueno, veo que está todo en orden. Vamos a avanzar entonces. Bueno, nosotros estamos en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿sí? Como bien sabemos, la telefonía es una telecomunicación. ¿Por qué decimos telecomunicación? Porque hablamos de una comunicación a distancia, ¿sí? Tele viene del griego, que significa distancia. Ahora bien, lo que hacen posible una telecomunicación son los sistemas de comunicaciones, ¿sí? Un sistema de comunicaciones se caracteriza por
tener tres elementos, ¿sí? Un emisor, un receptor y un canal por donde enviar la información, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a seguir dando algunas definiciones muy claves y básicas, como las redes de información o redes de datos, ¿sí? Este tipo de redes son ampliamente usadas, las usamos cotidianamente. Se caracteriza por tener 4 elementos básicos, más allá de su complejidad, capacidad o tamaño, ¿sí? Que son los dispositivos, ¿sí? Que van a intercambiar la información, el medio, el mensaje en sí a intercambiar, y reglas y acuerdos, ¿sí? O protocolos para llevar a cabo ese intercambio de información, para llevar a cabo esa comunicación, ¿sí? Las redes, al igual que nosotros, necesitan de protocolos, ¿sí? Medios, mensajes y dispositivos para poder comunicarse. En la actualidad estamos en un proceso de transición en el cual es muy común aún encontrar que estas redes tengan su propio conjunto, su propia versión, por así decirlo, de estos 4 elementos, ¿sí? Los 4 elementos siempre existen: dispositivos, el medio, mensajes y las reglas y acuerdos, ¿sí? Pero la característica que tienen estos sistemas es que aún son independientes, ¿sí? En el slide de ejemplo tenemos, por ejemplo, una red de informática, tenemos una red telefónica y una red de broadcasting televisivo. Y podemos ver que esas 3 redes, hoy por hoy, son totalmente independientes en la mayoría de los casos. Es decir, tienen sus propios conjuntos de dispositivos, intercambian cierto tipo de mensajes, ¿sí? Y para realizar ese intercambio, los dispositivos se ajustan a sus propias reglas y acuerdos. Es decir, por una red informática viajan datos, por una red telefónica viaja voz, y por una red de TV viaja un broadcasting de TV. Ahora bien, la situación, el cambio que estamos atestiguando, y gran parte de nosotros estamos acá reunidos por este slide, es decir, por la convergencia que existe hacia un ambiente homogéneo donde unifiquemos esos 4 elementos, ¿sí? Y seamos capaces de transmitirlos, intercambiar la información, ¿sí? Intercambiar los mensajes en una misma red, ¿sí? Una red convergente. Bueno, nos vamos a ir centrando de a poco en la telefonía, que es el tema que nos convoca hoy aquí, ¿sí? Más allá de esta evidente convergencia que estamos presenciando, sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en la convergencia de estas dos cosas, ¿no? De una red de datos con una red telefónica. Bueno, haciendo un repaso histórico de cómo nos comunicábamos antes de la telefonía, cómo fue la evolución. Teníamos métodos muy precarios, ¿sí? Como señales de humo, silbidos, emisarios o mensajeros, que a veces hasta morían en el intento, ¿no? En épocas de guerra era muy típico mandar un mensajero a dar un mensaje, o bueno. Después avanzamos, tuvimos un servicio postal, del cual hoy todavía hacemos uso. Después vino el telégrafo, ¿sí? Como una gran novedad. Pero bueno, las comunicaciones no eran tan en tiempo real antes de la aparición de la telefonía. Concentrándonos, haciendo un zoom de aquella figura en la cual presentábamos los distintos sistemas de comunicaciones, haciendo un zoom en la telefonía, vemos que tenemos los 4 elementos típicos, ¿sí? Dispositivos, que serán los teléfonos y las centrales que hagan el intercambio de la conmutación, ¿sí? Para establecer los circuitos por los cuales se transmite el mensaje, que el mensaje es la voz. Y bueno, reglas y acuerdos propios,
¿sí?, que manejarán estos dispositivos para poder establecer, mantener y finalizar una comunicación. Tenemos típicamente, ¿sí?, típicamente yo lo que voy a hacer es, entre medio, mirar por las dudas el chat, ¿sí?, para ver si está todo bien. Voy a ver si está todo bien para seguir avanzando. Bueno, como les decía, tenemos un sistema de comunicaciones, un sistema de telefonía tal cual viene existiendo, ¿sí?, hasta el siglo pasado. Echamos un vistazo en profundidad a esa nube que vemos ahí. Tenemos la PSTN, ¿sí?, que es un arreglo de centrales inteligentes, ¿sí?, interconectadas entre sí, las cuales utilizan, ¿sí?, la técnica de conmutación de circuitos para poder establecer, mantener y finalizar las comunicaciones, ¿sí? Esa sería la definición. Esta es la red PSTN o red telefónica conmutada, que bueno, debemos conocer porque actualmente está en vigencia y es uno de los tendidos, ¿no es cierto?, de cobre mayores en el mundo, ¿sí? Ahora bien, entre esto y esto, digamos que no ha habido demasiada evolución, ¿sí? La técnica sigue siendo totalmente antigua y se trata básicamente de unir puntos de interconexión entre el origen y el destino, ¿sí? Lo que hacían estas señoritas, la evolución que ha habido es que ahora lo harán centrales de conmutación, perfectamente sincronizadas por clocks atómicos, pero en sí el principio es el mismo. Y bueno, llevado al ámbito empresarial, ¿sí?, tenemos este tipo de centrales que son las que, bueno, nosotros un poco venimos a querer suplir con la tecnología nueva de voz por IP y Asterisk y, ¿no es cierto?, Elastix y todo lo que tiene que ver con las centrales por software. Bueno, pero digamos, este trabajo de conmutación llevado al ámbito empresarial lo hace típicamente una central PBX o Private Branch Exchange, que son centralitas, la típica centralita de oficina, ¿no?, que nos da características como que los internos de la empresa puedan llamarse entre sí, nos pueden llegar a dar correo de voz, nos permiten tomar línea y salir a la calle, ¿no es cierto?, discar el teléfono de algún abonado. Tenemos preatendedor, validación de horas y unas cuantas y gratos servicios que brindan este tipo de soluciones que, vuelvo a insistir, manejan el concepto de conmutación de circuito, ¿sí?, el cual el principio no dista para nada de la conmutación manual que se hacía, ¿no es cierto?, en los albores del inicio de la telefonía. Pero bueno, nosotros venimos aquí a revolucionar todo esto, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos estableciendo, ¿no es cierto?, mediante esta técnica, mediante la técnica de conmutación de circuitos, usando la típica y clásica red de telefonía PSTN, basada en la técnica de conmutación de circuito, nosotros estamos utilizando un circuito físico y dedicado para cursar una sola comunicación, ¿sí?, con todos los pros y contras que tendrá, ¿sí? Podemos hablar como un pro, la garantía en el ancho de banda que vamos a tener, porque bueno, tenemos un circuito exclusivamente abocado a transmitir un canal de voz, ¿sí?, un circuito físico, por lo que seguramente la calidad y el ancho de banda es garantizada. Pero imagínense que esta ocupación en el espacio y en el tiempo cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero.
mantener un circuito desde un extremo al otro totalmente ocupado para una sola comunicación. Es una técnica horrorosamente cara y además costosa. Y además, bueno, como ya se podrán imaginar, el costo es proporcional al tiempo, ¿cierto?, que mantenemos en la comunicación y a la distancia, ¿sí? Imagínense, ¿sí?, a una llamada de Buenos Aires a Tokio, mantenerla en el tiempo, ¿sí?, un circuito exclusivamente dedicado a 2 teléfonos hablando, ¿sí?, comunicándose entre Argentina y Tokio. Estamos en problema, o sea, es una técnica costosa, sale mucho dinero. No todos la podemos, no todos podríamos hablar, ¿no es cierto?, usando la PSTN, ¿sí?, usando conmutación de circuitos, desde Buenos Aires a Tokio y mantener esa comunicación en el tiempo. ¿Sí? Es una técnica costosa, una técnica cara. Entonces, bueno, la idea es que se optimicen esos costos, ¿sí? Se optimicen esos costos. Si me disculpan, yo voy a revisar nuevamente la sala de nuestro salón de chat para ver si venimos bien. Por lo que veo, me dicen que viene bien el streaming. Bueno, perdón la interrupción, sino que quiero asegurarme de que todos me vienen siguiendo y están todos pudiendo presenciar este streaming. Bueno, hasta ahora venimos bien, ¿no? Hemos repasado un poco conceptos básicos de comunicaciones y quise poner énfasis y presentarles sobre dónde estamos parados y cómo venimos comunicándonos telefónicamente, y actualmente lo hacemos porque, vuelvo a insistir, estamos en un proceso de migración, ¿sí?, de cambio tecnológico, donde todavía está muy presente, muy arraigada la telefonía tradicional, ¿sí?, con los pros y las contras, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos ya desde los 80 venimos usando redes de datos, ¿sí?, redes informáticas, ¿sí?, un arreglo de computadoras interconectadas entre sí que intercambian información. Esto ya para nosotros es archiconocido y a diario lo usamos. En realidad esto es ochentoso. Actualmente tenemos esto, actualmente nosotros nos comunicamos así, ¿sí? Tenemos una nube, una red de datos y de pronto intercambiamos mensajería instantánea entre un smartphone y una netbook o una tablet, una all-in-one. Ya tenemos televisores o Smart TV, teléfonos IP, y entre todos intercambian datos, ¿sí? Esto ya también hoy por hoy es archiconocido y lo usamos a diario, todos, ya todos. Ahora bien, fíjense qué interesante esto. Fíjense qué interesante esto. Tenemos diferentes computadoras, diferentes tecnologías, ¿sí?, diferentes dispositivos, pero pueden intercambiar datos, pueden dialogar entre ellos. Son diferentes tipos de dispositivos fabricados por diferentes fabricantes, sin embargo, entre ellos pueden intercambiar datos. Eso es maravilloso. Eso significa, esa es la estandarización, esos son los estándares y los protocolos, ¿sí?, que nacieron del vientre de Internet y permiten el intercambio de datos más allá de el tipo de dispositivo, el fabricante que lo hizo, todo gracias, bueno, a Internet, que está basado en el stack de protocolos TCP/IP. ¿Me siguen? Bueno, creo que venimos bien, sí. Bueno, esto ya, de esto somos testigos, de esto somos partícipes, ¿sí?, de esta
de esta maravillosa migración hacia los estándares. Por lo que se nos puede ocurrir una buena idea. ¿Por qué no pasamos la voz? ¿Sí? ¿Por qué no transmitimos la voz, ¿sí? La telefonía, sobre esta red de datos? ¿Qué vamos a tener? Automáticamente, ya vamos a ver las ventajas, pero desde ya, naturalmente bajamos el costo de enrutamiento. Estamos en una red de datos, en una red basada en, ¿sí?, los paquetes, ¿sí?, con todo lo que ello significa, ¿no? No voy a ahondar en la teoría de que la conmutación de paquetes, supone que la conocemos, que usamos Internet y sabemos que el costo de llevar la información de un extremo al otro por Internet es mucho más económico. Entonces de aquí nace la VoIP, ¿sí? Telefonía IP, telefonía sobre Internet, voz sobre IP o simplemente VoIP, ¿sí? Todo viene a significar una misma cosa, es decir, un servicio que permite una comunicación telefónica convencional utilizando la red de Internet para establecer esa comunicación, mantenerla y finalizarla. Bueno, ¿qué características tendrá? A grandes rasgos, la voz se digitaliza, obviamente, y viaja dividida en paquetes por una red IP. El tráfico VoIP puede circular por cualquier red IP. Aparecen y necesariamente se necesitan nuevos protocolos. Y como otra característica podemos citar que ahora todos los terminales o dispositivos que manejen voz sobre IP obviamente van a ser host de una red, por ende van a poseer una dirección IP. Ahora bien, este es el escenario típico de una corporación, una institución u organización. Antes de la voz por IP teníamos claramente de nuevo los dos sistemas de comunicaciones divididos, ¿sí?, con sus reglas y acuerdos, dispositivos, mensajes, ¿sí?, propios y medio propios de cada red. Ahora bien, fíjense que de pronto, agregando un miembro más a la granja de servidores, yo unifico ambos mundos, el mundo de la telefonía y el mundo de la red de datos. Esa es la idea. Además, aparecen cuestiones interesantes, como ya la voz es dato, puede usar Internet, puede usar la conectividad a Internet ya de cualquier estación u hogar para enviar las llamadas telefónicas. Y en ese caso, hasta a costo cero, ¿sí?, porque generalmente ya toda organización o corporación cuenta con su acceso a Internet, entonces a la hora de vincular sus sedes, simplemente por Internet se pueden enviar y recibir llamadas telefónicas con la otra sucursal, para hacerlo simple. Ahora bien, aquí surgen muchísimas preguntas, dudas, ¿sí?, para la gente nueva en este mundo, y es, ahora bien, si salto a la VoIP, ¿tengo que cambiar todo? ¿Tengo que cambiar toda la infraestructura de mi empresa? ¿Necesito Skype? ¿Sí? ¿Todo lo que tengo no me sirve? ¿Tengo que tener Internet para poder llamar? Si no, no puedo. Bueno, yo creo que con este slide intento aclarar esas dudas. Y bueno, la idea es que yo tengo aquí un servidor de VoIP, ¿sí?, pueden llamarlo Asterisk, en el cual, por medio de interfaces analógicas, ¿sí?, placas PCI, por ejemplo, ¿sí?, que se instalan sobre el servidor, puedo seguir manejando mis teléfonos analógicos que ya tengo en la empresa, puedo comunicarme con líneas analógicas o con la actual PBX
¿sí? Con la actual central que se encuentra en la empresa funcionando, la cual ustedes no quieren cambiar porque anda bien, simplemente quieren expandirse y bueno, usan una central como Asterix para ampliar, ¿no? Entonces, por un lado, mediante interfaces analógicas puedo dialogar con teléfonos analógicos, puedo dialogar con líneas analógicas o directamente contra otras centrales analógicas. Mediante otro tipo de interfaces PCI digitales puedo establecer o seguir manteniendo el trunk, ¿no es cierto?, E1 o T1 que ya tengo contratado con mi proveedor de toda la vida, ¿sí? Los números que ya las personas conocen, que no quiero cambiar. Obviamente por ya mi interfaz de red voy a hablar en el mundo VoIP, es decir, voy a poder hablar con estaciones de trabajo con softphones, ¿sí? O teléfonos analógicos adaptados a VoIP o teléfonos VoIP directamente. ¿Sí? Existen dispositivos gateways, ¿sí? Que hacen la traducción de voz por IP, por ejemplo, a tecnología GSM, o de voz por IP a teléfonos analógicos, o voz por IP a líneas analógicas. Tenemos una variedad interesantísima de dispositivos que hacen que en esta convergencia, en esta migración hacia la voz por IP, podamos mantener toda nuestra infraestructura en la empresa, ¿sí?, de telefonía. Enriquecerla agregando la posibilidad de todas las bondades y posibilidades que nos da la voz por IP, que ya las vamos a citar, pero sin tener que descartar todo lo que tenemos actualmente en la empresa. Y sobre todo, uno de los intereses que más tienen mis clientes a la hora de encarar una consultoría es que, bueno, ellos quieren seguir manteniendo sus líneas, al menos para llamadas entrantes, porque bueno, son los números que ya sus clientes conocen. Entonces, eso es determinante a la hora de encarar ¿no es cierto?, un proyecto de voz por IP. Nuevamente voy a espiar el chat a ver cómo venimos. Creo que venimos bien con el streaming, sí. Ahora bien, ya la idea es que los estoy tratando de convencer, no sé si ven, ¿no? Si perciben que los estoy tratando de traer y convencer para que se sumen a esta tecnología. Así que ya les he mostrado, bueno, les he mostrado de qué se trata un poco, las posibilidades que tienen de seguir manteniendo la infraestructura actual en una corporación. Y bueno, ahora le vamos a hablar un poco de las ventajas, ¿no? Las ventajas que tenemos en este nuevo mundillo. Obviamente la principal ventaja y lo que más le va a interesar a los gerentes o al área administrativa de cualquier empresa es el hecho de bajar los costos, ¿sí? Bajamos los costos de telefonía. Obviamente, en el mundo de Internet entran nuevos proveedores, ¿sí? Nuevos proveedores que se suman al mercado a la hora de ofrecer tarifas de terminación telefónica, ¿no es cierto?, para poder hacer llamados a la calle, por así decirlo. Entonces, obviamente, en un mercado donde ingresan nuevos oferentes, los costos bajan. Otra cuestión muy importante es que tenemos un inferior costo de los dispositivos. Yo les puedo asegurar que cambiar una placa dañada en una central legacy, ¿no es cierto?, convencional, les va a costar lo mismo que armar un servidor de cero de voz sobre IP, basado en software libre, obviamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora la voz por IP, y sobre todo desde el punto de vista encarado desde el software libre, se ajusta muchísimo a los estándares. Ahora ya no dependemos de un fabricante que fabrica sus propias placas, que fabrica sus propios teléfonos, que de pronto un teléfono digital de una marca lo queremos usar en otra central de otra marca y no funcionaba en el pasado. Esto ya no ocurre más. En el maravilloso mundo de los estándares de las RFC, tenemos
Cualquier fabricante puede entrar al mercado y ofrecer un teléfono IP, una placa para Asterisk o para Elastix o para Sorcon, FreeSwitch, lo que les guste, un gateway. ¿Por qué? Porque simplemente los estándares tienen que ajustarse, ¿no es cierto? A los protocolos, los fabricantes deben ajustarse a los estándares de protocolos y, ¿sí?, pueden entrar al mercado y cualquier teléfono va a funcionar en cualquier central, siempre y cuando obviamente esté ajustado a los estándares. Es un poco lo que pasó en el mundo ya de las redes informáticas. Hoy ir y comprar una placa de red sale 30 pesos, para los argentinos que me están viendo. ¿Por qué pasa eso? Y bueno, justamente porque hubo una evolución, desde mi punto de vista, una gran evolución a normalizar los protocolos, a basarse en estándares. Entonces, una placa de red de pronto sale muy poco dinero. Y bueno, en telefonía el cambio que se está dando es ese, de dejar de depender de un fabricante que nos fabrique y que nos obligue a usar sus propios productos, ¿sí?, a ya tener un mercado con muchos oferentes, muchos fabricantes que fabrican para centrales telefónicas que estén ajustados a los estándares. Entonces, para mí, el punto 2, sobre todo, de esta Slate es una de las cosas que más me gustan de la voz por IP y de cómo se encaran los proyectos de software libre, ¿no es cierto?, muy ajustado a los estándares RFC. El mantenimiento y gestión también es una ventaja porque la telefonía ahora pasa a ser un servicio más dentro de la red, ¿sí? Pasan a ser un tipo nuevo de paquetes que van a atravesar la red de datos. Entonces ya unificamos todo lo que es mantenimiento y gestión. Tenemos movilidad ahora un número telefónico, ¿sí?, un interno ya es un usuario y un password, ya no es más una señal eléctrica y un cable como antes. Entonces tenemos posibilidades de nomadismo, teletrabajo, ¿sí? Hoy por hoy, en el auge del teletrabajo, esto es un arma vital para llevar a cabo el teletrabajo, para materializarlo, ¿sí? Porque yo mi interno ahora me lo puedo llevar en mi notebook, en un softphone dentro de mi smartphone, puede estar en el escritorio al lado en mi oficina, ¿sí? Me da la posibilidad de movilidad. Ahora, un interno es un usuario y un password, digamos. Registrarse en una red de telefonía VoIP es lo mismo que abrir una sesión de Gtalk o Messenger, ¿no es cierto? Esa es la idea. También tenemos una fácil y materializable convergencia entre los sistemas telefónicos y los sistemas de información. Fíjense qué simple que ahora es, por ejemplo, tomar una llamada desde la calle, reproducir un pretendedor, darle la opción que un usuario introduzca su DNI y de pronto hacer una validación contra una base de datos y que de esa base de datos venga, ¿no es cierto?, una devolución y podamos hacer una devolución por medio de un text-to-speech a la persona que llama a nuestra central, ¿sí? Ya la interacción entre en los sistemas informáticos, los sistemas de información y el sistema telefónico, que ahora se convirtió en un sistema informático, es prácticamente nativa. Además, trayendo la VoIP, ¿sí?, sobre todo encarada desde un punto de vista de una central basada en software como Asterisk, ¿sí?, es un servidor, ahora es un servidor, es un sistema operativo con un servicio corriendo. Entonces, tenemos escalabilidad prácticamente ilimitada, ¿sí? Dependemos de la RAM, del CPU, tenemos escalabilidad prácticamente ilimitada. Podemos gozar de la virtualización y la alta disponibilidad, ¿sí? El failover, hacerlo muy rápidamente, ¿sí? La migración es en caliente, cuestiones muy ventajas de la virtualización, aplicarla ahora en la telefonía, ¿sí? Tal como lo aplicamos en un servidor, ¿no es cierto?, de redes de la empresa, ahora el servidor de telefonía también puede gozar de todas estas tecnologías que están tan en auge como es la cuestión de la virtualización y la alta disponibilidad, ¿no? Para que tengan una idea,
algunos de los fabricantes, unos poquitos, ¿no? Compatibles con Asterix, con Elastix, fabricantes de placas, de gateways, ¿sí? Y bueno, en este slide les quería mostrar la cuestión de la alta disponibilidad. Ahora, cada uno de estos puntos es un servidor de red, ¿sí? Es un sistema operativo con un servicio corriendo. Por lo tanto, podemos manejar, ¿no es cierto?, todo lo que es alta disponibilidad y virtualización. Son algunas de las ventajas que quise traerles. Bueno, hasta este punto yo creo que ya los convencí, ¿sí? Ya los traje para este mundo, así que espero que en sus cabezas resuene la pregunta de ¿qué tengo que aprender ahora si yo quiero empezar a trabajar con VoIP? ¿Cómo empiezo? Bueno, primero tenemos protocolos, ¿sí? Tenemos nuevos protocolos, sí o sí. La gente que viene de redes, del mundo de las redes, ya está ducha, ¿sí?, con el conocimiento sobre los protocolos de base. Pero bueno, una de las cosas que son también una cruda realidad es que las redes de datos fueron diseñadas para los datos, ¿sí?, para el intercambio de datos y no de servicios de tiempo real. En una red de datos está garantizada, sobre todo en el protocolo TCP, la fiabilidad, es decir, que un mensaje llegue, ¿sí? No importa tanto el tiempo en el que se tome, digamos, pero sí que llegue de forma correcta. Es más, uno a la hora de enviar un mail, de hacer una transacción, de consultar, solicitar una página web, y la lentitud sí molesta, pero nos permite trabajar. Ahora, en los servicios de tiempo real, como la voz y el video, una lentitud, ¿sí?, una pequeña lentitud en la red nos afecta drásticamente, ¿sí? Entonces, vinieron una serie de protocolos nuevos a suplir esa situación, ¿sí? Ese problemilla de estar parados sobre una red que filosóficamente se diseñó no para el tiempo real. Bueno, hay nuevos protocolos que hacen que funcione perfectamente la voz sobre la red de datos, pero bueno, hay que aprenderlos, hay que estudiarlos. Entonces, a la hora de entrar en la VoIP, gente a leer los nuevos protocolos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy básico del protocolo SIP y el protocolo RTP, cómo se encastran en la pila de protocolos básicos, ¿sí?, los protocolos de base. A modo de comentario, en el curso Asterix VoIP Expert, una parte muy importante del curso es el estudio de estos protocolos, ¿sí?, granularmente desarmarlos y entenderlos un poco, porque, como les digo, un integrador de pronto que administra un Asterix debe cotidianamente, día a día, interactuar con proveedores, con otras centrales telefónicas, con los usuarios, con nuestros clientes. Entonces, lenguaje común que tenemos a la hora de realizar un troubleshooting, ¿sí?, exitoso, es conocer los protocolos, ¿sí?, agarrar el sniffer de paquetes, abrir la placa en modo promiscuo y ver qué pasa, ¿no es cierto?, a nivel de protocolos. Además de protocolos, bueno, la otra cosa nueva que van a tener son algunos dispositivos nuevos, ¿sí? Como pueden ser gateways, como les comentaba por ahí en un slide anterior, tenemos gateways que sirven para adaptar teléfonos convencionales a voz por IP. Tenemos gateways del tipo VoIP GSM. Pronto conectamos el cable de red al switch y desde Asterix se le puede mandar una llamada por VoIP a este aparato y que este aparato lo saque por un chip de celular, ¿sí?, pagando costo
celular, la llamada saliente. Tenemos placas PCI Express, que van directamente conectadas al servidor físico donde se puede instalar la aplicación de central telefónica. En este caso tenemos una placa analógica, ¿sí?, de la familia TDM400, donde cada uno de estos puertos se va a comportar como FXS o FXO, es decir, se va a poder conectar un teléfono o se va a poder conectar una línea dependiendo del módulo, ¿no es cierto?, cómo configuremos la placa. Tenemos placas digitales para poder tomar tramas digitales. Teléfonos IP, obviamente. Son teléfonos muy parecidos a los convencionales, pero bueno, ya directamente tienen un RJ45 hembra para conectarse y el stack IP, ¿no es cierto?, en su firmware, y obviamente van a llevar una dirección IP, o sea que, bueno, los teléfonos ahora serían un host más de la red. Tenemos softphone, que corren muchísimas opciones gratuitas que corren en distintos sistemas operativos y que transforman nuestro PC en un teléfono, ¿sí? Es una aplicación que nos permite hablar por teléfono desde nuestro PC. Y así como también vienen para los smartphones. Es muy común a partir de la implantación de una central VoIP en la empresa, poder tener el interno directamente como una aplicación de softphone corriendo dentro del smartphone. Bueno, ¿cómo venimos? No hay mucho más que ello. No hay mucho más que ello. Es aprender nuevos protocolos y aprender, conocer los nuevos dispositivos integrantes, ¿sí?, de la red VoIP. Ahora bien, empezamos con las telecomunicaciones. Les presenté, en realidad no les presenté nada, porque ustedes son conscientes de la convergencia que hay, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas a estar unificados en una misma red. Hablamos un poco de la telefonía, el estado actual de la telefonía, ¿sí?, su core orientado a la conmutación de circuitos y bueno, y lo caro que nos cuesta esa técnica. Repasamos un poquito la red de datos, hablamos de la VoIP, presentamos la VoIP, presentamos los escenarios posibles de implantación de la VoIP en una empresa, dimos las ventajas, presentamos bueno, las cositas que había que empezar a estudiar para poder encarar, para poder meternos en este mundo. Y ahora voy a seguir con algo muy interesante, que es encarar la VoIP desde el punto de vista desde GNU Linux, ¿sí? Encarar la VoIP desde el software libre, desde el software de código abierto. Tenemos muchísimas y bellísimas aplicaciones que corren en software libre, aplicaciones de software libre para correr en sistemas operativos libres. Tenemos, bueno, la vedette de todo esto, Asterisk, que es la aplicación más conocida y más usada, y en la cual nos vamos a centrar en el resto del seminario. Tenemos OverZip, ¿sí?, que ya es un proxy zip que maneja WebRTC para los más entusiastas y los más avanzados. WebRTC ya hay conmutadores de WebRTC libres y disponibles y gratuitos, ¿sí?, para correr en GNU Linux. FreeSwitch también es un soft switch multiprotocolos, ¿sí?, que también hace las veces de central telefónica. Tenemos OpenShare,
¿sí? O Camailio, que junto a OpenZip son redirectores zip ultra veloces, ¿sí? Ya es para arquitecturas ya muy grandes de telefonía IP, generalmente son servidores usados por proveedores, ¿sí? Proveedores de telefonía IP, y hasta un stack para montar un propio proveedor de telefonía IP, como la gente de Zipwise, ¿sí? Son algunos y mínimos los proyectos que puse aquí en el Slate. La verdad que hay aplicaciones muy interesantes para correr en GNU Linux que manejan voz por IP, ¿no? Ahora bien, Asterix es un buen punto de partida. ¿Por qué digo esto? Sí, porque yo tengo, como les presenté, para entrar en la web muchísimas herramientas interesantes para aprender, para estudiar. Pero ya les voy a decir por qué está bueno que arranquemos con Asterix. Ahora bien, Asterix, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que es Asterix? ¿Sí? Muchos dicen es una central telefónica, otros dicen es un servidor para call center, otros dicen, no sé, me sirve para hacer telefonía IP. Bueno, en realidad Asterix es un framework gratuito y open source para desarrollar aplicaciones de comunicaciones, ¿sí? Ustedes véanlo como una caja de herramientas. No es nada que se bajen y esté listo, ¿sí? Hay que ensuciarse las manos y tener creatividad, ¿sí? Y con esas herramientas podemos construir que Asterix sea una central telefónica, que sea un gateway de protocolo o gateway de transcoding, que sea un servidor para conferencias, un servidor de correo de voz, un servidor de música en espera, ¿sí? Para una red VoIP, por ejemplo, que sea una plataforma para desarrollar sistemas de call center, ¿no es cierto? Sistemas de telemarketing o de call center entrante. Podemos también desarrollar con Asterix un completo servidor de comunicaciones unificadas, donde converjamos en un único servidor, ¿no es cierto? La mensajería instantánea, la telefonía, la videoconferencia, el fax, ¿no es cierto?, virtual. ¿Sí? Entonces, Asterix es un framework gratuito y open source para que nosotros desarrollemos con él, con sus herramientas, cosas, ¿sí? No es nada llave en mano, no es nada que esté listo para usar. Ahora, ¿por qué está bueno? ¿Por qué yo les digo que es un buen punto de partida? Porque es software de código abierto. Es open source. Por lo tanto, ¿qué mejor que si vamos a aprender algo, que veamos cómo lo hace, que sepamos cómo lo hace? ¿Sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Una apreciación. Si los músicos que estudian en un conservatorio tienen acceso a las partituras, pueden estudiar y ver cómo se escribió la música, si la gente de filosofía puede abrir los libros de lectura y leer y poder estudiar una obra, nosotros también tenemos que poder tener acceso al código y aprender, ¿no es cierto? Aprender una tecnología o aprender a desarrollar, aprender a programar, teniendo acceso al código fuente. Por lo tanto, es una de las principales y excelentísimas excusas para meternos en el mundo de la VoIP usando Asterix. Además, con Asterix tenemos dentro de las aplicaciones de software libre, VoIP, perdón, tiene una comunidad muy amplia, ¿sí? Tenemos una comunidad de usuarios grandísima, ¿sí? Tenemos muchísimas listas de correo en el idioma que se les ocurra, tenemos foros, tenemos IRC, por lo que a la hora de lanzarse van a conseguir mucha ayuda de la comunidad, ¿cierto? Siendo prudentes, obviamente, en las listas. Si tienen ganas de investigar y de aprender, va a haber mucha gente disponible a darles una mano, ¿sí? Por eso es otro de los grandes motivos por los cuales yo les recomiendo que arranquen con Asterix en el mundo de la voz por IP. Y además,
Otra cosa muy interesante es que como Asterix es la herramienta más popular, ¿sí?, de voz por IP, hay muchos software para Asterix, hay mucho software complementario, ¿m? Mucho software complementario y mucho software libre GPL para Asterix, con el caso de FreePBX, que es el slide que les estoy mostrando. FreePBX es una GUI para Asterix, es una GUI gratuita, open source, ¿sí?, basada en PHP, MySQL, y bueno, nos sirve para administrar desde un entorno gráfico Asterix y bueno, convertirlo a Asterix justamente en una PBX, en una central telefónica. Desde aquí podemos crear internos, crear horarios de atención, preatendedores, ¿sí? Y es un software complementario para Asterix, ¿sí? Flash Operator Panel, por ejemplo, es un majestuoso software para poder chequear vía web el estado de todos los internos de la empresa, poder en entornos de call center o para la gestión de la calidad es muy interesante porque nos permite hacer escuchas en vivo, ¿no es cierto?, para training sobre todo, de lo que hablan, ¿no es cierto?, nuestros, a lo mejor, telemarketers, poder que la recepcionista ver el estado de los teléfonos a la hora de transferir una llamada, sí, sería como una consola de operadora, pero web, y obviamente con posibilidades de hacer escucha, de tomar la llamada, de intervenir la llamada, de cortarla. También es un software para Asterix. A2 Billing, un excelente software para hacer tarifación y hacer expender saldo virtual para los internos de Asterix. ¿Sí? Esto lo usan tanto proveedores de telefonía como personalmente las concesionarias de auto o lugares que tienen vendedores, ¿sí?, que venden algún producto o servicio. Entonces generalmente la gerencia les expende un saldo virtual, ¿sí?, lógico, para que usen y desde cualquier interno de la compañía puedan llamar ingresando un PIN y se les vaya descontando ese saldo, ¿sí? Eso lo podemos manejar con A2 Billing y es un software gratuito y complementario para Asterix. Asterix Stats, por ejemplo, son estadísticas para call centers, ¿sí?, estadísticas de llamadas entrantes, muy interesante, donde podemos tener información sobre cuántas llamadas ingresaron, cuántas llamadas de las que ingresaron se atendieron, de las que no se atendieron, cuántas fue porque el cliente abandonó mientras estaba en cola de espera, cuántas fueron porque se expiró el tiempo de espera, ¿sí?, y se cortó esa llamada. Tenemos gráficos con distribuciones de llamadas por hora, por día, por interno, cuántas llamadas atendió cada interno. La verdad es que también es un software muy práctico y también es gratuito y también funciona en Asterix solamente. Por eso es dentro de todo este abanico de sistemas open source para el open source, ¿sí?, que les presento, está bueno que arranquemos con Asterix, ¿sí?, por estos motivos que les fui dando. Ahora bien, bueno, me voy a mirar como siempre un poquito el chat, como venimos. Ahora bien, ¿por qué elegir una solución de PBX basada en software? ¿Sí? Para los más tradicionales o conservadores que se hagan esa pregunta. Y aún más, corriendo sobre Linux. Simplemente buscamos estabilidad y robustez. Todos sabemos que un Linux bien configurado tiene una estabilidad y una robustez increíble. Nadie duda de eso. Además, libertad, gratuidad y estandarización. Por eso elegimos una PBX software y en Linux, corriendo en Linux. De vuelta, el tema de los estándares ayudan a que a la hora de salir al mercado a buscar dispositivos, los precios bajen. Asterix, ¿sí?, en su versión principal es gratis y además es software libre.
podemos adaptarlo a nuestras necesidades, ¿sí? Mejora continua, ¿sí? Adaptabilidad y mejora continua. ¿Por qué digo esto? Está además ya probado que un proyecto de software libre fuerte, con una buena comunidad, ¿sí? Da resultados maravillosos, ¿sí? A la hora de lanzar, ¿no es cierto?, correcciones a los fix de los bugs, ¿sí? Parches de seguridad, ya que tenemos los testings, ¿no es cierto?, de la empresa, y además toda una comunidad aportando y revisando, ¿no es cierto?, el código. Entonces tenemos adaptabilidad y mejora continua, ¿sí? Aquí les voy a traer como ejemplo lo que pasó allá por el Asterix 1.4, y fue que Asterix no soportaba tramas del tipo R2. Las tramas tipo R2 son tramas E1 que se usan principalmente en Latinoamérica, Asia o Europa del Este, ¿sí? Es un método de entramado, ¿sí?, por señalización CAS, bastante anticuada, ¿sí? Y obviamente centrales IP de esta nueva generación no lo soportan, ¿sí? Pero aquí, ¿qué pasó? Un miembro de la comunidad de Asterix se arremangó, programó el módulo, ¿sí?, el driver para soportar R2 en Asterix, lo lanzó, la comunidad rápidamente lo adoptó, lo mejoró, y hoy por hoy forma parte del lanzamiento estable y nativo de las versiones de Asterix. Asterix soporta R2 nativamente. Capacidad de expansión prácticamente ilimitada, ¿sí? Dependemos de la RAM y del CPU, y cuando ya no tenemos ni RAM ni CPU que escale, podemos clusterizar, ¿sí?, y armar infinitos nodos para un clúster y procesar infinitas llamadas. Y bueno, menores costos, obviamente, contra las plataformas privativas, ¿sí?, de cajón. Y además, bueno, en el mundo de la telefonía, este tipo de plataformas son realmente muy caras, las plataformas propietarias. Bueno, ¿quién es Digium? Seguramente ustedes vieron el loguito, Digium, Asterix. Bueno, Digium es la empresa que desarrolla Asterix, ¿sí? Es la empresa que mantiene el código, y además fabrica el hardware telefónico marca Digium, obviamente, que son placas para Asterix. De todas formas, nuevo, Digium es uno de los tantos fabricantes que realiza hardware para Asterix, ¿sí? Está ubicado en Alabama. Este señor es Mark Spencer, es el creador de Asterix, en ese momento joven, allá por el 99, era un joven emprendedor que tenía una empresa que daba soporte y desarrollo para GNU Linux. Y bueno, a la hora de salir al mercado a comprar una PBX para su empresa, se quedó horrorizado de los costos de las mismas, y bueno, del hecho de no existir ninguna alternativa por software y libre. Entonces el muchacho con 21 años programó Asterix, ¿sí? A la brevedad se convirtió en una explosión, y directamente su empresa se pasó a llamar Digium y se dedicó 100% al desarrollo de Asterix y bueno, y al hardware para Asterix. Ahora bien, vamos a ver un par de casos típicos. O sea, obviamente les voy a mostrar muy escueto por una cuestión del tiempo, algunos escenarios donde se suele aplicar Asterix, ¿sí? Generalmente puede ser como una PBX tradicional, ¿sí? Es decir, la empresa no quiere tirar absolutamente nada, quiere reutilizar toda su infraestructura, pero quiere los beneficios que da una central IP, ¿no? Entonces, podemos mantener toda la infraestructura, ¿sí?, actual de una empresa, y poner Asterix, ¿sí?, manejando
¿sí? Manejando como core telefónico de una empresa. Puede ser un escenario de voz sobre IP típico, nativo, es decir, de cero la empresa se monta y bueno, directamente ni hace cableado telefónico, usa todo cableado de datos, ¿sí? Entonces se implementa Asterix, se implementan teléfonos IP, ¿sí? Se contrata un proveedor directamente de VoIP. Podemos tener un escenario híbrido, es decir, ponemos un Asterisk, pero podemos seguir usando los teléfonos analógicos. Además, esos teléfonos analógicos conviven con teléfonos IP. Tenemos un proveedor de telefonía analógica para seguir manteniendo nuestra numeración, quizás, pero también podemos usar internet para teletrabajo, para vincularnos con la otra sucursal vía internet. También se suele utilizar como un gateway de telefonía analógica a telefonía IP. De pronto, una empresa quiere mantener hasta sus propias PBX tradicionales, pero quiere tener un proveedor de telefonía, quiere gozar de las tarifas de un proveedor de telefonía IP, es decir, que este interno disque a la calle, pero la llamada la termine cursando un proveedor de telefonía IP. Bueno, para eso se puede poner un asterisk, de un lado que dialogue con el proveedor de telefonía IP y del otro lado que dialogue de manera analógica o digital contra la PBX. También como una plataforma de call center, ya que Asterisk, dentro de la caja de herramientas, como yo me gusta decirle que es Asterisk, hay muchas herramientas que nos permiten el manejo de features de call center. Entonces se puede armar con Asterisk tranquilamente un potente servidor para un call center. Así como también se puede armar, ya que Asterisk interactúa, ¿no es cierto?, a través de sus interfaces con lenguajes de programación, tranquilamente se puede trabajar aquí con IBRs, ¿cierto?, preatendedores e IBRs inteligentes que consulten base de datos, que consulten el saldo, consulten el estado de un trámite, ya sea para llamadas entrantes o que mediante scripts se lancen llamadas automáticamente hacia un abonado y se lo contacte con un agente de nuestro Asterisk, ¿no es cierto?, lo que se le llama discadores progresivos o predictivos. Podemos desarrollar un completo servidor de comunicaciones unificadas usando Asterisk, y de hecho hay empresas que ya lo hacen y ya brindan también la solución de comunicaciones unificadas basada en Asterisk, ¿sí?, donde con comunicaciones unificadas nos referimos a que un único servidor sea capaz de manejar videoconferencia, telefonía IP, fax server, mensajería instantánea, mail server, ¿sí? Y bueno, son algunos de los ejemplos de cuestiones, cosas que se pueden hacer con Asterisk, ¿no? Ahora bien, automáticamente cuando ustedes se empiezan a preguntar por Asterisk, se empiezan a preguntar por la VoIP, automáticamente se empiezan a aparecer términos como Elastix, Asterisk Now, Trixbox, PBX in a Flash, AskLinux, BCDial, y ven, y bueno, pero ¿qué son todas estas cosas? ¿Sí? Son distribuciones ya de Linux basadas en Asterisk, ¿sí? Me refiero a distribuciones como ustedes las conocen seguramente como Ubuntu, como Fedora, como Debian, que ya vienen disponibles como ISO para quemar en un CD e instalarlas. Bueno, así pasa con empresas que han generado ISOs, ¿sí?, con un Asterisk ya llave en mano listo para usar, ¿sí? Por ejemplo, como lo hace la gente de Elastix, ¿sí?, que lanza un proyecto open source y comunitario que convierte en gran parte teniendo como core Asterisk, pero con muchas otras herramientas open source, generan una herramienta llave en mano lista para montar un servidor de comunicaciones unificadas.
O BCDial, ¿sí? Otra empresa que compila un asterisk y genera una ISO para montar un call center, ¿sí? Ya es una plataforma optimizada y lista para montar un call center. Asterisk Now, ¿sí? Que es la versión lista para usar que genera Digium, la empresa que desarrolla Asterisk. PBX in a Flash, también otra distribución que ya directamente nos da la PBX, la central telefónica lista. Xbox es lo mismo. Linux es una versión de Linux y Asterisk lista para correr en arquitecturas de bajos recursos, ¿sí? Y portátiles, tipo arquitecturas ARM. Tenemos muchas opciones ya que basan su funcionamiento, que tienen un determinado objetivo, ¿sí? Y basan su core es Asterisk, digamos. Bueno, en pantalla mostramos Elastic, el dashboard de inicio de Elastic, donde tenemos ya información sobre el estado de los discos, sobre cómo está el equipo de recursos, qué servicios corren, cuántas llamadas simultáneas, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que una manera de configurar el hardware telefónico de gráficos, ¿sí? Todo administrable vía web, es todo web, es todo gráfico, es todo muy bonito y rápido, pero hay que saber y manejar Asterisk puro y duro, lamentablemente, si queremos hacer un troubleshooting de todo esto, ¿sí? Porque lo que se hace vía web, lo que se maneja mediante una WI, está todo bien hasta que deja de funcionar. Cuando deja de funcionar, si no sabemos qué hay de atrás de esa pantalla, tenemos que levantar el teléfono y llamar a un consultor Asterisk o arremangarnos y ponernos a estudiar Asterisk puro y duro. ¿Sí? No queda otra. Igual no importa, se supone que no le tenemos miedo a la línea de comandos. No debería por qué asustarnos la línea de comandos. Ahora bien, bueno, en este punto, en este slide me gustaría pararme porque seguramente más de uno se pregunte por dónde empiezo, pero por qué si hay una distribución de la cual yo me puedo bajar una ISO y de pronto convertir un servidor en una central telefónica. ¿Para qué me voy a poner a estudiar Asterisk, a compilarlo, a aprenderlo, la sintaxis a bajo nivel? Y la respuesta que le doy es que necesariamente lo tienen que hacer, lo tienen que aprender, necesitan tener criterio, necesitan conocer mucho más allá de lo que pasa detrás de una consola web, ¿sí? De una administración web, por una cuestión de que la voz por IP en sí es un servicio muy crítico, muy de real time, y van a necesitar realizar troubleshooting, ¿sí? Generalmente hay cuestiones, sobre todo en la integración con los proveedores de voz por IP o con los proveedores de telefonía convencional, integración contra otras centrales, hasta un simple llamado que no funcione entre internos. Van a tener que, en estas distribuciones basadas en Asterisk, excelentes y muy buenas, pero van a tener que ejecutar una conexión, una instancia de SSH y invocar la Command Line Interface de Asterisk y saber qué es lo que pasa por detrás. Por eso yo recomiendo que la curva de aprendizaje sea desde cero, ¿no es cierto? Quizás con una pendiente un poco más aguda, pero cuando ya lleguen al punto que conozcan bien Asterisk, Linux, y digan, bueno, en este punto yo ya quiero, digamos, ahorrarme trabajo y usar una distribución que sirva para call center, o una que sirva para central telefónica, o una que sea una central de comunicaciones unificadas. Yo sí me ahorro el trabajo de compilar, de armar a mano todo, pero a la hora de
realizar un troubleshooting, ¿sí? Tener un criterio formado, ¿sí? Y saber qué pasa a bajo nivel, ¿sí? Para hacer para poder hacerlo, porque directamente no lo van a poder hacer si no es así, ¿sí? Sinceramente soy usuario de este tipo de soluciones, no soy un talibán de la consola y de que no hay que usar Asterix si no es por línea de comando y que no sirve. No, la verdad es que en este Slate hay trabajo de una comunidad, hay excelentes herramientas libres, ¿sí? Y gratuitas que nos simplifican mucho la vida, pero, y que de hecho las uso, pero recomiendo que se tomen el trabajo de, si van a arrancar, la gente que ya está usando este tipo de distribuciones o los que están por arrancar de cero, estudien Asterix desde cero. Les va a ayudar mucho, les va a simplificar la vida, les va a dar criterio, les va a dar jerarquía a la hora de ejecutar una integración o un troubleshooting sobre una plataforma de estas basadas en Asterix. Me voy a dar una vuelta por el chat nuevamente. Veo que viene todo bien. Ahora bien, hay un tema que seguramente está en boca de todos, ¿sí? Lamentablemente se popularizaron casos de hackeos a centrales, ¿sí? A centrales VoIP, hackeos que en este mundo pueden llegar a costar muy caros, ¿sí? Ya no es una página que nos tiran o un mail server que entró en una lista negra y no nos permiten más mandar mails. Aquí un hackeo a una central de voz por IP puede significar en 4 o 5 horas tarifas de decenas de dólares, ¿sí? Ni hablar un fin de semana. Un fin de semana puede ser fatal para el presupuesto de una empresa. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se da esta situación? Porque hay una serie de frameworks y herramientas que prácticamente hay novatos que pueden llegar a correr ciertos scripts, ¿no es cierto?, que escanean y que penetran, que rompen usuarios claves de Asterix, así como también cualquier otro dispositivo VoIP, ¿sí? Pero también hay muchísimo material y muchísimas formas, y cualquier persona con mínimos conocimientos de seguridad, mínimos conocimientos de GNU Linux y de redes, obviamente, puede atajarse de estos intentos, ¿no es cierto?, de violar la seguridad. Prácticamente, bueno, en el curso lo que se va a ver es un capítulo muy dedicado a la seguridad, donde, bueno, se recomienda, ¿cierto?, atacar la seguridad en distintos niveles, ¿sí? Desde el nivel físico, es decir, bueno, no teniendo acceso, que el servidor esté bajo llave, no dejar sesiones abiertas, ¿no es cierto?, en el data center o donde esté ubicado el servidor. Desde el punto de vista del nivel de red o de internet, obviamente ya aquí entra el área de seguridad o de networking, o bueno, si somos nosotros mismos quienes administramos también esa parte, obviamente usar VPNs, usar firewall, saber qué puertos abrir, qué puertos cerrar. Tiene que haber una seguridad, ¿cierto?, en capa 2 y capa 3, capa 4. Seguridad a nivel del sistema operativo, el sistema operativo donde va a correr Asterix, ¿sí? Sabemos que existe el módulo NetFilter con las IP tables que son excelentes. Tenemos herramientas, sabemos que en GNU Linux podemos cambiar los puertos conocidos donde escuchan ciertos servicios, obviamente. Restringir, ¿no es cierto?,
ciertas peticiones que vengan para ciertas IP solamente, sobre todo si vamos a abrir el sistema a la WAN, a Internet. Y bueno, tenemos herramientas para contrarrestar, para denegar el ataque por fuerza bruta, ¿sí? También ahí podemos citarla como una técnica de nivel 3, de nivel de sistema operativo. A nivel de Asterix tenemos muchísimas también formas de segurizar, muchísimas formas, ya que van al conocimiento de cómo Asterix implementa ¿no es cierto? La sintaxis de Asterix para restringir, ¿no es cierto?, ciertas IP, encriptar comunicaciones. Tenemos dentro de Asterix también a nivel de protocolos de comunicación, ¿sí? Usar encriptación, usar ZIP sobre TLS, usar SRTP, usar IAX encriptado. Y bueno, y a nivel ya de plan de discado de Asterix, obviamente, también hay mucho trabajo para hacer. Lo que les quiero decir con esto es que la seguridad ha sido un problema, pero por mala administración o descuidos, ¿sí?, de los administradores de Asterix, o por ahí subestimando, pensando a mí no me van a atacar, o no siendo conscientes del daño que puede causar un hacking a una central telefónica, el daño y el perjuicio económico. Han habido casos, ¿sí?, lamentablemente, pero esto es como todo, gente. Es un servidor de red y puede ser altamente segurizado, ¿sí? Si bien sabemos que ningún servidor es invulnerable, pero al menos con 2 o 3 tips muy básicos podemos hacer que el atacante se canse y prefiera vulnerar o encontrar otro dispositivo, ¿sí? Por lo cual la seguridad es un tema que tenemos que tener muy presente a la hora de embarcarnos en el mundo de la web. Bueno, otra de las cuestiones, también tópicos interesantes, es de vuelta el tema de la convergencia entre los sistemas telefónicos y los sistemas de información. Es muy común entrar en la VoIP y ya poder desarrollar sistemas de telefonía que interactúen con base de datos, que disparen servicios contra web services, que disparen scripts, ¿sí?, o scripts que de pronto disparen llamadas y el resultado de la llamada vaya almacenado en una base de datos. Tenemos una posibilidad de interacción infinita ya entre la telefonía y los sistemas de información, porque simplemente ahora Asterix directamente es una aplicación corriendo en un servidor, ¿sí? Básicamente lo que hace posible esta integración, ¿sí?, que sea nativa, son 2 interfaces, ¿sí?, la Asterix Gateway Interface y la Asterix Manager Interface. Una de esas interfaces permite que Asterix, en instancia de una llamada, pueda ejecutar scripts de terceros, ¿sí?, alojados en el propio sistema de archivos del sistema operativo donde está corriendo Asterix, así como también en hosts remotos, ¿sí?, permitir ejecutar scripts, ¿sí?, o programas ejecutables, pasando argumentos entre Asterix, ¿sí?, a esos scripts, y que esos scripts puedan retornar argumentos a Asterix, inclusive que desde esos scripts se pueda controlar el resto del flujo de la llamada, ¿sí? Eso es interesantísimo para todo lo que son programas son sistemas de IVR, sistemas de consulta de saldo, sistemas de consultas sobre trámites, sistemas que confirmación de turnos, confirmación de alguna gestión realizada. Es muy interesante esa interfase que nos proporciona Asterix, y que, bueno, nada más ni nada menos de la posibilidad de que desde el curso, desde la instancia de una llamada, se puedan llamar a scripts
que hagan ciertas cosas y que esos scripts se comuniquen, ¿no es cierto?, vía standard input, standard output, standard error de Linux con Asterisk. Recordemos que Asterisk no es más que un proceso más que corre en Linux ahora. Y bueno, la Asterisk Manager Interface es una interfaz, ¿sí?, que Asterisk mantiene y nos brinda la posibilidad que desde de conectarnos, de abrir de interfacear con un socket que mantiene Asterisk, un socket TCP en el puerto 5038, por el cual podemos, entre otras cosas, comandar a Asterisk, ¿sí?, pedirle a Asterisk que haga cosas desde afuera, supervisarlo, ver cuántas llamadas hay concurrentes, ver quién está en llamada, ordenarle a Asterisk que disque una llamada automáticamente. Y bueno, de ahí, luego, nuevamente, depende de nuestra creatividad poder hacer cosas con esta caja de herramientas que es Asterisk. De pronto, por la interfaz AMI, puedo dispararle comandos, ¿no es cierto?, y controlar mediante un servicio, un demonio externo, hacer cíclicamente que Asterisk disque llamadas hacia afuera y esas llamadas las meta y las contacte contra un operador, o que disque llamadas hacia afuera y reproduzca un audio, ¿no es cierto?, que avise sobre una deuda. Ya aquí depende de nuestra destreza y nuestra creatividad, pero tenemos estas dos interfaces muy buenas para hacer esta interacción entre los sistemas de telefonía y los sistemas de información. Y otra de las novedades, ¿sí?, cuestiones muy interesantes que vienen surgiendo cada vez más fuerte, es la posibilidad de tener hardware certificado con software libre adentro. ¿Qué pasa? Sobre todo para la gente que viene de la vieja escuela, ¿sí?, o para las empresas más conservadoras o empresas que necesitan ajustarse a estándares o entidades públicas que de pronto en sus pliegos, ¿no es cierto?, a la hora de presentarse a una licitación exigen hardware, centrales y teléfonos de la misma marca. Tiempo atrás, los integradores de Asterisk ahí hacíamos agua porque íbamos con una central, íbamos con un servidor corriendo Linux adentro, corriendo Asterisk, pero no dejaba de ser un servidor o una PC clone, y en el pliego tenemos la restricción de que necesitaban hardware certificado. Bueno, unas gratas novedades es que empresas como Digium, como Elastic, tienen su propia línea de hardware, ¿sí?, obviamente dimensionado por ellos, por ende, ¿quién mejor que el propio desarrollador de la solución dimensione el hardware y nos dé el alcance de ese hardware, ¿sí?, corriendo obviamente adentro software libre? Sigue siendo el mismo Asterisk o el mismo Elastic que descargamos de internet, GPL, GNU, pero corriendo en hardware optimizado, ¿sí?, y homologado y certificado para dicho fin. Entonces, de pronto podemos presentarnos, ¿sí?, y cumplir con el pliego, con la solicitud, o simplemente dar una alternativa más a la empresa donde vayamos a integrar o a implantar una solución de voz por IP basada en software libre. Tenemos la alternativa, hoy existe la alternativa en el mercado de darle la opción de ir con software libre, pero con hardware certificado y hardware homologado, ¿sí?, con teléfonos y el servidor de la misma marca del software, ¿sí? Más allá de que somos libres de descargar la versión gratuita y correrla en una PC o en un servidor x86 o una arquitectura ARM, en un Raspberry Pi, lo que querramos, también al menos tenemos ya hoy la opción de contar con hardware certificado, ¿sí?, y el respaldo, ¿sí?, la garantía de que la empresa quien desarrolla el software es la misma que nos vende el hardware, ¿sí?, así como la central como los teléfonos. Por ende, es una alternativa muy, muy interesante y no quería dejar pasar la oportunidad de también comentárselos como una ventaja y venir a suplir por ahí
una necesidad que existía. Bueno, hoy por hoy ya contamos también con hardware certificado y homologado, estandarizado, corriendo software libre adentro. Y con eso estaría dando por terminado este seminario, el cual agradezco mucho la presencia, vuestra presencia. Dejo, bueno, ahí pueden tomar nota de mi dirección de email por cualquier consulta que tengan. Y bueno, ahora pasaríamos a tomarnos el resto del tiempo, unos 30 minutos para, como les dije al principio del seminario, hablar sobre esto, hablar sobre Asterix, hablar sobre la voz por IP, que formemos un foro, nos hagamos consultas. Para los interesados en el curso que estamos por impartir de Asterix Voice Expert, que vamos a dar de forma virtual a través de la plataforma de Carrera Linux Argentina, ¿sí? Pueden comunicarse a info@carreralinux.com.ar. Así que los invito a contactarse con la gente de Carrera Linux, que serán amablemente atendidos. Sin más que volver a agradecerles la presencia, los invito al salón de chat para intentar, más que nada, responder sus dudas, consultas, atender sus sugerencias, ¿sí? serán más que bienvenidos. Gracias. Con esto voy a finalizar el streaming, ¿sí? Asumo que la gente de Carrera Linux lo va a dejar, inmediatamente lo va a subir a sus servidores para que lo puedan volver a repasar offline. Muchas gracias nuevamente y buenas noches. 4 elementos básicos más allá de su complejidad, capacidad o tamaño, ¿sí? Que son los dispositivos, ¿sí? Que van a intercambiar la información, el medio, el mensaje en sí a intercambiar y reglas y acuerdos, ¿sí? O protocolos para llevar a cabo ese intercambio de información, para llevar a cabo esa comunicación, ¿sí? Las redes, al igual que nosotros, necesitan de protocolos, ¿sí? Medios, mensajes y dispositivos para poder comunicarse. En la actualidad estamos en un proceso de transición en el cual es muy común aún encontrar que estas redes tengan su propio conjunto, su propia versión, por así decirlo, de estos 4 elementos, ¿sí? Los 4 elementos siempre existen: dispositivos, el medio, mensajes y las reglas y acuerdos, ¿sí? Pero la característica que tienen estos sistemas es que aún son independientes, ¿sí? En el slide de ejemplo tenemos, por ejemplo, una red de informática, tenemos una red telefónica y una red de broadcasting televisivo. Y podemos ver que esas 3 redes, hoy por hoy, son totalmente independientes en la mayoría de los casos. Es decir, tienen sus propios conjuntos de dispositivos, intercambian cierto tipo de mensajes, ¿sí? Y para realizar ese intercambio, los dispositivos se ajustan a sus propias reglas y acuerdos.
Bueno, nosotros estamos en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿sí? Como bien sabemos, la telefonía es una telecomunicación. ¿Por qué decimos telecomunicación? Porque hablamos de una comunicación a distancia, ¿sí? Tele viene del griego, que significa distancia. ¿Mm? Ahora bien, lo que hacen posible una telecomunicación son los sistemas de comunicaciones, ¿sí? Un sistema de comunicaciones se caracteriza por tener tres elementos, ¿sí? Un emisor, un receptor y un canal por donde enviar la información, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a seguir dando algunas definiciones muy claves y básicas, como las redes de información o redes de datos, ¿sí? Este tipo de redes son ampliamente usadas, las usamos cotidianamente. Se caracteriza por tener cuatro, es decir, por una red informática viajan datos, por una red telefónica viaja voz, y por una red de TV viaja un broadcasting de TV. Ahora bien, la situación, el cambio que estamos atestiguando, y gran parte de nosotros estamos acá reunidos por este slide, es decir, por la convergencia que existe hacia un ambiente homogéneo donde unifiquemos esos cuatro elementos, ¿sí? Y seamos capaces de transmitirlos, intercambiar la información, ¿sí? Intercambiar los mensajes en una misma red, ¿sí? Una red convergente. ¿Mm? Bueno, nos vamos a ir centrando de a poco en la telefonía, que es el tema que nos convoca hoy aquí, ¿sí? Más allá de esta evidente convergencia que estamos presenciando, sobre todo nosotros nos vamos a enfocar en la convergencia de estas dos cosas, ¿no? De una red de datos con una red telefónica. Bueno, haciendo un repaso histórico de cómo nos comunicábamos antes de la telefonía, cómo fue la evolución. Teníamos métodos muy precarios, ¿sí? Como señales de humo, silbidos, emisarios o mensajeros, que a veces hasta morían en el intento, ¿no? En épocas de guerra era muy típico mandar un mensajero a dar un mensaje, o bueno. Después avanzamos, tuvimos un servicio postal, del cual hoy todavía hacemos uso. Después vino el telégrafo, ¿sí? Como una gran novedad. Pero bueno, las comunicaciones no eran. Buenas noches, mi nombre es Fabián Pignataro y voy a ser quien les dicte este seminario sobre voz por IP. Voy a ver brevemente la sala de chat para ver si me están copiando de aquel lado, si alguno me puede hacer algún comentario sobre cómo está llegando el streaming, por favor. ¿Sí? ¿Me dan el feedback? ¿Vamos bien? ¿Arrancamos? Ok, gente. Como les decía, yo me desempeño como integrador de soluciones de voz sobre IP, principalmente basadas en software de código abierto o software libre. Desde el año 2009 vengo trabajando con Asterisk y sistemas GNU Linux. Y bueno, además soy el tutor de este curso que vamos a dar en Carrera Linux Argentina, llamado Asterix Voice Expert, y también
también desde el punto de vista académico estoy trabajando junto a la gente de Palo Santo Solutions en las certificaciones oficiales de Elastic aquí en la región del Cono Sur principalmente. El seminario que vamos a ver hoy se trata acerca de la voz sobre IP, ¿sí? Y darles un pantallazo general de a dónde estamos parados, de dónde venimos y las alternativas para ingresar en este fabuloso mundo de la voz sobre IP. Yo lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla en la cual voy a pasar una serie de slides, ¿sí? Voy a tratar de dar de manera continua todos los slides para en el final de la misma pararnos sobre el tema de las preguntas, ¿sí? Vamos a quedarnos en el chat. Voy a intentar responder absolutamente todas las preguntas que me vayan haciendo. Somos unas cuantas personas, por lo que, bueno, vamos a tener que ser ordenados para preguntar, ¿sí? Voy a revisar una vez más la sala de chat para ver si está todo. Acá me dicen que se escucha perfecto. ¿Sí? Voy a copiar en la sala de chat nuevamente el URL donde va a salir el streaming. Bueno, veo que está todo en orden. Vamos a avanzar entonces.